Lo primero que vamos a hacer va a ser importar este archivo de Illustrator, que es el avión separado por capas. Le damos a importar como composición y aquí elegimos tamaño de la capa. Ahora si hacemos doble clic, aquí podemos ver los ajustes de la composición. 1920 por 1080 a 24 fotogramas por segundo y con 10 segundos de duración sobra. Si queréis también le podéis cambiar el nombre. Ahora seleccionamos todas las capas y en este icono de aquí las vamos a convertir a 3D. Si no veis el icono, con F4 lo desplegamos. Esta capa de aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner cuerpo y también el color para diferenciarlas. Esta es el cuerpo del avión. Muy bien. Ahora en el ala grande, con la tecla R vamos a desplegar la rotación. Y en rotación Y, con la tecla Alt presionada, vamos a hacer clic en el reloj y vamos a escribir time por 200. Esto lo que hace es que el ala esté girando todo el tiempo que dura la composición. ¿Vale? Ahí lo podemos ver. Venga, perfecto. Nos situamos aquí al inicio de la línea de tiempo. Y ahora el ala pequeña, seleccionamos el Peak Whip y la vinculamos al ala grande. De manera que ahora tienen que girar las dos a la vez. ¿Vale? Muy bien. Seguimos con la hélice. Seleccionamos la capa y con la tecla R desplegamos también la posición. Y vamos a volver a escribir la misma expresión. Pero esta vez le vamos a poner, en vez de 100, vamos a poner 1000. Para que gire más rápido. Ahí está. Venga, seguimos. Ahora lo que nos queda es el asiento del avión tiene que girar al tiempo que giran las alas. Entonces, para verlo mejor, vamos a activar dos vistas y este visor de aquí lo vamos a poner en vista superior, aunque lo vamos a ver mejor en este de aquí. Seleccionamos la capa de asiento y ahora aquí en transformar, la rotación Y la ponemos en 90 grados. Ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar el asiento de los bordes de lo que es el cuerpo del avión. Lo tenemos que poner más o menos por aquí fuera, casi pegando al borde. Yo creo que más o menos por ahí puede valer. Y ahora los 90 grados los volvemos a poner a 0. ¿Vale? Seguimos. Seleccionamos esta capa y lo que tenemos que hacer es hacer la mate alfa del cuerpo del avión. Si no veis los mates de seguimiento, con F4 los desplegamos. Y ahora con el Peak Whip lo vinculamos a esta capa. ¿Vale? Y esta la tenemos que hacer visible de nuevo. Ahí está. Y ahora para que el asiento rote al mismo tiempo que las alas, tenemos que seleccionar la capa y vincularla al ala grande, que es la que está girando. Y ahora si seleccionamos una vista y hacemos una vista previa, podemos ver que está funcionando correctamente. Seguimos. Ahora con clic derecho vamos a crear una luz. La luz va a ser de tipo punto con una intensidad de 100 y estos valores los dejamos como están. Le damos a aceptar, seleccionamos todas las capas y desplegamos aquí donde pone opciones de material. Y donde dice acepta sombras, las desactivamos. Ahora están activadas, pues las tenemos que desactivar. No, perdón, acepta sombras no. Acepta sombras lo dejamos como está. Es aquí en acepta luces. Están activadas, pues las desactivamos. Vale, muy bien. Seguimos. Con clic derecho vamos a crear un sólido. Y este sólido va a ser pues el humo que desprende las alas del avión. Todos estos parámetros los dejamos como están. De momento el sólido lo vamos a ocultar porque aún no lo vamos a utilizar. Ahora lo que tenemos que hacer es posicionar la luz justo en el punto donde queremos que salga el humo. En este caso van a ser las estrellas del avión. Volvemos a activar dos vistas y ahora desde aquí podemos ir posicionando la luz. Fijaros, este es el ala. Entonces la luz tiene que estar más o menos por esta zona. Si tenemos activada la casilla de ajuste, ya veréis que si tiramos del eje Z hacia arriba, al llegar al ala, se queda pegada automáticamente. Ahí está. Ahora nos vamos a ayudar con este visor. La historia es que tenemos que dejar la luz por aquí más o menos centrada con la estrella. No hace falta que esté perfecto, pero más o menos por ahí, centrada con la estrella. Y yo creo que ahí
Está perfecta. Ahora la seleccionamos y la vinculamos al ala para que siga la rotación que hace el ala. Vamos a ver. ¿Lo veis? Eso es lo que queremos. Perfecto. Ahora vamos a venir al sólido que hemos creado antes, al sólido del humo, y aquí en efecto vamos a abrir el plugin este de Trapcode, que es Particular. Es un plugin de pago, pero seguro que hay alguna versión de prueba. Bueno, pues se lo aplicamos, y ahora aquí en Emitter, donde pone tipo de emisor, lo que queremos es que las partículas sigan el movimiento de la luz. Vale, a ver, aquí nos ha salido una advertencia que dice que tenemos que cambiar el nombre a Emitter para que las partículas reaccionen al movimiento, ¿vale? No pasa nada, venimos a la luz y le cambiamos el nombre. Le ponemos Emitter. Y ahora, si nos movemos hacia adelante, fijaros, ya están reaccionando al movimiento del ala, a la rotación del ala. Perfecto. Ahora las tenemos que modificar un poco. Yo aquí tampoco me voy a entretener mucho porque lo único que quiero es, como si fuese una línea así delgada, simulando un poquito de humo que deja el avión cuando pasa. Así que no la voy a modificar mucho. Aquí le voy a poner 1000. Aquí la velocidad 0. Velocity random 0. Aquí también le voy a poner 0. Y en velocity from motion de 20 lo voy a cambiar a menos 20. Y aquí en estos tres parámetros, en X, Y y Z, le voy a poner 0 en los tres. 0 y 0. Y por aquí no sé qué más. Vamos a ver, aquí en partículas de esfera lo vamos a cambiar a clouded. Que esto es como si fuese una especie de nube. ¿Vale? Lo seleccionamos. Y aquí el feather lo dejamos como está. La vida de la partícula en 3 segundos. El tamaño le podemos poner, por ejemplo, 4. El tamaño random 50. Y por aquí, vale, sí, la opacidad random también se la podemos poner en 50. ¿Vale? De momento no voy a hacer aquí ningún cambio más. Si fuese necesario, luego más adelante podemos modificar cualquier valor. A ver, vamos a hacer una vista previa de esto. A ver cómo se ve. Voy a bajar la resolución. Vale, pues ahí se ve genial, eso es lo que queremos. Que las partículas sigan la rotación de la luz. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la luz emitter y con control D duplicarla. Y ahora nos vamos a venir a este visor y tenemos que ponerla aquí en el otro ala. La vamos desplazando aquí hacia la derecha y ahí está perfecto. Y como ya está vinculada al ala grande, no tenemos que hacer nada más. Si nos fijamos aquí en este visor, ya vemos que las dos luces desprenden humo. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es, esto es importante, aquí la capa cuerpo la vamos a precomponer. Le vamos a dejar el nombre que tiene. Le vamos a poner cuerpo y de estas dos opciones tenemos que elegir la de transferir todos los atributos a la nueva composición. O sea que la seleccionamos y le damos a aceptar. Vale, ahora la hacemos 3D y de nuevo tenemos que venir a las opciones del material. Aquí desplegamos y en acepta luces, está activado, pues lo volvemos a desactivar, igual que antes. Ahora con clic derecho vamos a crear un nulo y este nulo va a ser el controlador. Le cambiamos el nombre y este va a ser el que controla el movimiento del avión. También lo hacemos 3D y ahora el cuerpo lo vamos a vincular al controlador. Y ahora si desplegamos las opciones de posición con la P, podemos ver que si lo echamos hacia atrás, ¿vale? Aquí está pasando algo que no me gusta. Esto lo voy a poner otra vez en 0. Lo que está pasando es que de todas estas capas solo tenemos vinculada el cuerpo al controlador. Entonces es la única que se mueve. Para solucionarlo tenemos que venir aquí al... ¿cuál era? El ala grande y vincularla al cuerpo. Y si hay alguna por aquí que esté suelta, por ejemplo la hélice, la vamos a vincular pues al ala grande. Y ahora sí, esto ya tiene que funcionar. ¿Veis? Ahora ya se mueve el avión entero. Y aquí ya cada uno se puede poner lo creativo que quiera. Con estas
con estos parámetros de aquí podemos animar el avión como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí al inicio voy a marcar un keyframe en la posición y ahora en el segundo 5 más o menos, por ahí, lo voy a mover hacia la derecha. Y ahora para hacerlo de manera más cómoda, este lo voy a traer por aquí, más o menos, y este que tengo aquí lo voy a poner a la misma altura, por ahí. Y con la herramienta convertir a vértices, con la tecla Alt presionada, vamos a sacar este manejador y le vamos a dar esta curva a la interpolación de estos keyframes. En este igual, con la tecla Alt presionada, pues les vamos dando un poco de curva a la trayectoria del avión. Más o menos, por ahí creo que puede valer. Y ahora si os fijáis, el avión está como mirando hacia arriba. No es eso lo que queremos. Lo que tenemos que hacer es, con clic derecho en el controlador, venimos a transformar y le ponemos en orientación automática. Y aquí elegimos orientar en el trazado. Y ahora parece que se ha quedado peor, pero esto lo vamos a arreglar muy fácil. Venimos aquí a la rotación, rotación Z, y aquí le vamos a poner 90 grados. 90. Y aquí en rotación Y lo vamos a poner en menos 90. Y si lo vais viendo el avión, poco a poco se va posicionando. Ahí está. Yo creo que ahí se tiene que ver perfecto. Y ahora vamos a hacer una vista previa por si tuviéramos que hacer algún ajuste más. Por ejemplo, aquí estoy viendo que cuando el humo del avión se cruza, voy a poner la calidad en completa, aquí una estela de humo debería de estar pasando por detrás del avión. Para eso hemos hecho una composición a raíz de la capa cuerpo, porque ahora venimos al sólido del humo, bajamos aquí en las partículas y aquí en visibilidad, fijaros lo que va a ocurrir. Donde pone Obscuration Layers, de ninguno elegimos el cuerpo. Ahí está, perfecto. Ahora el humo ya pasa por detrás del fuselaje. Eso es lo que queríamos. Y ahora, aquí en el ala grande, con la tecla E 2 veces, vamos a desplegar la expresión. Y con Alt presionado la desactivamos. Y esto ya lo podemos animar a mano. Venimos al controlador, tecla U. Y aquí, por ejemplo, lo vamos a dejar así como está. Y en el último keyframe, bueno, aquí ya cada uno puede animarlo como quiera. Le voy a poner que dé media vuelta. De manera que el avión va a hacer pues esta pirueta. Ahí está, como la del ejemplo. Perfecto. Otro detalle que tenemos que corregir, a ver, voy a apagar las luces para que no me molesten, es que cuando el avión se pone boca abajo, o sea, cuando se le ve la parte de abajo, no se deberían de ver las estrellas. Entonces, venimos aquí a la grande con clic derecho, crear, y creamos formas a partir de la capa vectorial. ¿Vale? Ahora entramos aquí dentro y en contenido vamos a ver cuáles son las estrellas, que creo que son los cuatro primeros grupos. ¿Vale? Pues seleccionamos los 4, con control G los agrupamos y si queremos le cambiamos el nombre. Le ponemos, pues eso, estrellas. Y ahora desplegamos y en las opciones de transformar vamos a hacer un clic en la opacidad. Y nos vamos a mover con las flechas del teclado, más o menos por ahí, que es justo cuando se va a ver la parte de abajo, y traemos aquí este keyframe. Y justo un cuadro más adelante ponemos la opacidad a 0. De manera que ahora cuando el avión suba, pues ya no se van a ver las estrellas. Y da la sensación de que el avión ha girado realmente. ¿Vale? Perfecto. Y otro detalle que tenemos que pulir son las terminaciones de las estelas de humo, que se ven así como cortadas de golpe. Para arreglar esto vamos a venir a la composición de humo, a las partículas, y aquí en Opacity Overlay vamos a desplegar y vamos a seleccionar este preset. Esto lo que quiere decir es que las partículas, en base a los 3 segundos que tienen de duración, cuando hayan rebasado estos 3 segundos, van a empezar a desaparecer gradualmente. O sea, la opacidad va a ir de 100 a 0
pero de manera gradual, no de golpe. Entonces esto se debería de ver como difuminado, ¿vale? Vamos a plegar por aquí. Ahora si queremos, vamos a crear un fondo nuevo, sólido, y esto va a ser un fondo del color que queramos, así de un azul cielo. Vale, aceptar, lo ponemos por abajo y ahora vamos a hacer una vista previa para comprobar que la animación está funcionando correctamente. Y como podemos ver, se ve genial. Eso es lo que queríamos. Justo el resultado que estábamos buscando. Ahora, si queréis, para cambiar la trayectoria del avión, es muy sencillo. Seleccionamos el nulo con la tecla U, desplegamos los keyframes y si queremos cambiar la trayectoria, por ejemplo este, lo ponemos por aquí abajo. Aquí ya cada uno que se ponga todo lo creativo que quiera. Lo ponemos por aquí, más o menos. A ver, un poquito más por ahí. Así puede valer. Y este manejador por aquí. Y en el... Y bueno, y ya está. A ver cómo se ve ahora. Bueno, y como veis, con tan solo mover un keyframe, la animación cambia por completo. Podéis hacer tantas escenas como queráis. Otra cosa que podemos hacer es venir aquí al sólido del humo, a las partículas, y si veis que no se ven mucho, pues aquí en partículas, el tamaño, pues lo podéis aumentar un poco. Lo que queráis vosotros. Yo se lo voy a dejar pues en 5, más o menos por ahí. Y yo creo que con esto ya tenemos el tutorial terminado. Si os ha gustado, dejadme un buen like y si tenéis alguna duda, escribidme en los comentarios que yo los leo y los contesto todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.